Gracias por su aporte a la cultura andina. Lo que se transmite de generación tras generación, jamás podemos olvidarlo. Esta es la cultura andina. Ellas son las payas de Santa María de Obas. Son personas entre hombres y mujeres ataviados con trajes que representan al Inca y sus collas, danzan los ritmos contagiantes y sugestivos, sonidos demostrando así una enseñanza de lo que fue nuestros antepasados en la época del incanato. Según lo que nos comentan los protagonistas de esta historia, las payas de Santa María de Obas, todas los integrantes pertenecen al distrito de Obas en el departamento de Huánuco. Son 15 las personas que integran este grupo de danzas, 10 son mujeres y 5 son hombres, siendo presididos por don Feliciano Albino Cámara, que tuvo la genial idea de crear esta agrupación denominada Las Payas de Santa María de Obas, y que tiene tan solo un mes de estar ya recorriendo los locales donde los contratan. Al parecer, empezaron con buen pie en su debut, ya que luego de esta presentación fueron contratados para presentarse en el aniversario del programa más visto por señal de cable, Raíces de mi Tierra. En esta momentación se presentan las payas Virgen Santa María de Obas en calidad de dirección del señor Feliciano Albino. Y más aún con esta nueva agrupación está haciendo que hablar en todo el recinto de Puente Piedra, como también en distintos locales. Gracias por su aporte a la cultura andina. Lo que se transmite de generación tras generación, jamás podemos olvidarlo. Esta es la cultura andina. Aquí están las payas. Aquí están estas doncellas. Bailando con elegancia. Y las payas Virgen Santa María de Obas. Estas chicas hermosas, alegres. Esto es el Perú, señoras y señores. Sí, señor, esto es el Perú. El
las tres raíces de mi tierra. Hoy está con nosotros, muchas gracias. Este programa folclórico, cultural, con nuestro amigo Alejandro Córdoba, gracias. Señoras y señores, de esta manera ponemos punto final su participación. Por favor, ese señor que está interrumpiendo, por favor, esa presentación. Por favor. Por favor, señor. Sí, señor. Vamos a presentar al director. Y gracias, señoras y señores. Gracias a los aplausos. ¿Dónde están esos maravillosos aplausos? Las Payas Virgen Santa María de Obas. Gracias, Perú. Bueno, en estos momentos nos encontramos con el director de la agrupación Virgen Santa María de Obas. Y un pequeño palabra, señor director de esta agrupación tan bonito, tan apreciado por el público en todos, de cono a cono. Y queremos saber cómo y dónde, cómo nace y a dónde apunta esta agrupación. Bueno, paisanos o vecinos, muchas gracias por darme la oportunidad acá en un aniversario que cumple nuestro distrito de Obas. Obas es hermandad, comunidad para todos. Y nos dio la oportunidad de presentarnos esta nueva cuadrilla Virgen Santa María de Obas, que somos simplemente ex Virgen de las Nieves. Por razones no lo podemos explicar. Creo que el público, el quien sabe escuchar o el quien sabe mentalizarse, se va a dar cuenta. Muchas gracias, esa es toda mi palabra, gracias. Muy bien, señor director de esta agrupación. Ya el primero de febrero, disculpe, 1 de febrero estarán presentes esta agrupación en Yaguartó de Puente Piedra. Vuestro programa Raíces de mi Tierra del amigo Ventura Producciones. Muchas gracias. Muy bien, señores y señores, hemos apreciado su buena presentación de esta agrupación Virgen Santa María de Obas, y en estos momentos nos encontramos con una de las integrantes de Las Payas y queremos saber, esta agrupación o qué requisitos tiene que tener una paya para que para que sea integrante de esta agrupación de Virgen de las Nieves. Virgen Santa María. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy una de las integrantes de la Paya Virgen Santa María de Obas, que tiene el nombre de la Virgen Patrona de Obas, que es la fiesta patronal de Obas. Y bueno, para bailar se necesita que le guste bailar costumbres de Obas, que es Paya. Y bueno, es algo hermoso que uno puede fundar o seguir las tradiciones del pueblo, del distrito, que es Obas, Huánuco y Aruilca. Y todas las chicas saben bailar los pasos, más que nada, y el canto que es el de las payas. Y todo eso lo realizamos un grupo que son 10 integrantes, 2 incas, 2 rucos que son los vasallos, y los incas que son de antiguamente, creo que lo fundamos desde el España, ¿viste? Somos incas y bueno, es el costumbre del distrito de Obas. Gracias. Qué bien su respuesta, señorita doncella, ya que ustedes son una buena agrupación recién nuevas que yo tengo entendido, y ya poco a poco ya serán ya más
público y de los cuales ya están ya como primer lugar que ustedes tienen que estar en Yaguartó de Puente Piedra para el 1 de febrero, en aniversario de vuestro programa que es Raíces de mi Tierra. Muchas gracias. Bueno, amigo, usted es Inca, ¿no? Hay que darle una pequeña pregunta al señor Inca. ¿Cómo nace esta agrupación y a dónde apunta? Nosotros tenemos una visión, esto nace respecto a nuestra cultura, a la cultura que nosotros venimos cultivando desde aquellos de nuestros ancestros, ¿no? Esta danza es el arte, es el que nos representa al Perú. Esto se da desde nuestras épocas, desde las incas, venían desde esas épocas, entonces a adoración a ellos se hace esta danza. Nuestra visión es llegar allá, más allá de lo que nosotros, este es un inicio para nosotros, pero un éxito de conocer y a llevarle al pueblo y esta danza, enseñarle que al pueblo existe la danza de hoy en día. Claro que ya se está perdiendo la cultura de esta danza, nuestras incas, creo, a nuestra nueva sociedad llevarle esta danza, a eso es lo que nos... Qué bien, amigo. ¿Su nombre, disculpe? George. Amigo Lorch, qué bien. Esta vez nosotros estamos ya llano y aptos de llevarles a Yaguartoro porque creo que son primeros puestos en esta danza que han presentado acá en su aniversario de 138 aniversario de OVAS y nosotros estamos calificando como primer lugar que tiene que usted estar presente en Yaguartoro de Puente Piedra, 1 de febrero. Muchas gracias. De igual manera, hermano, ahí estaremos presentes y estaremos para servirle. Nos encontramos en estos momentos con un señor, un hijo ovacino presente en estos momentos, en estos 58 aniversarios de estos distritos de OVAS. Y hay que hacer pequeña pregunta a este señor, danza de paya, ya que suena bastante en esta capital. Y yo sé que el señor, el ciudadano ovacino, tendrá conocimiento desde cuándo nace las payas de OVAS. Discúlpame, profesor, porque yo soy un muchacho tierno recién, no estoy de qué año, son tantos años que ha pasado en nuestro distrito de OVAS. Mi nombre es Alberto Guaranga Cámara. Chuto hace 10 años recién, postrero, organicé en el distrito de OVAS. Gracias, profesor, por su invitación a su micro, profesor, porque las payas nuevas que estamos organizando es Virgen Santa María de OVAS, el mismo centro de OVAS. Gracias, profesor, muy agradecido. Ya, bueno, amigo, qué bien, con emoción nos declara el señor, ¿no? Un ciudadano ovacino, qué bien.